Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, desde la República Dominicana. En nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Reimaginar la educación en tiempos del coronavirus, un reto colectivo. Nos acompañará esta tarde en la disertación el maestro Xavier Aragay Tussell de Barcelona, a quien en un momentito les introduciré y brevemente les presento un breve resumen de su hoja de vida. Xavier es consultor y speaker internacional, actualmente director de Reimagine Education Lab, con más de 25 años de experiencia en liderazgo y gestión del cambio e innovación educativa en universidades, escuelas y redes de escuelas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad en Economía General por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster en Desarrollo Organizacional y Consultoría de Procesos, dirigido por Itamar Rogovsky, a EDIPE, Barcelona, Tel Aviv. Y título de máster en Liderazgo y Gestión de la Ciencia y la Investigación, IDEC, Universidad Pompeu Fabra. Ha sido adjunto al gerente de la Universitat Politécnica de Cataluña de 1990 a 1994, fundador, junto con el rector Gabriel Ferraté, de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, y director gerente de la misma del 1994 al 2005. De 2008 a 2016 fue director general de la Fundació Jesuïtes Educación, FJE, donde ha diseñado y liderado el proyecto de transformación educativa Horizonte 2020. Ha escrito y dirigido la colección más extensa que existe hoy sobre una experiencia de cambio educativo. Son 9 cuadernos donde se comparten los sueños, las realizaciones y las reflexiones sobre los aciertos y errores de la experiencia de transformación profunda de las 8 escuelas jesuitas de Cataluña. En su etapa final fue director de la evaluación del impacto de la experiencia piloto de la nueva etapa intermedia, NEI, primera evaluación de impacto del perfil del alumno de una ESO innovadora realizada y publicada en España. Ha publicado el libro titulado Reimaginando la Educación, 21 claves para transformar la escuela, publicado por la editorial Paidós Educación. Actualmente ha fundado y es director de Reimagine Education Lab, equipo que diseña y acompaña y da apoyo a equipos de universidades y escuelas que realizan innovaciones avanzadas y disruptivas de procesos de enseñanza a nivel nacional e internacional, con especial énfasis en la realización de evaluaciones de impacto en perfiles de egresados e instalación de sistemas de observación y mejora basados en la teoría del cambio y la evaluación. Escribe un interesante blog con reflexiones y aportaciones relevantes para la transformación educativa. Así que, como podrán ver, Xavier es una voz autorizada para hablar de qué pasa con la educación hoy, que enfrentamos una crisis mundial por la pandemia del coronavirus, y más especialmente qué va a pasar con ella en el futuro, es decir, qué lecciones nos dejará y nos está dejando ya el coronavirus al mundo de la educación y cómo podemos reimaginarla para, aprovechando esta crisis, sacar de ella lecciones y oportunidades. Así que es un placer para mí, a quien aprovecho para agradecer su disposición de compartir con nosotros este diálogo y doy la más cordial bienvenida a Xavier Aragay. Muy bien, buen mediodía en República Dominicana, buenas noches desde Barcelona. Es para mí un honor poder colaborar en el día de hoy con la Escuela Nacional de la Judicatura, con quien me une ya una amistad de muchos años. En esta breve intervención de 25 o 30 minutos para favorecer después el desarrollo de preguntas, voy a centrarme en un título que es Reimaginar la educación en tiempos de coronavirus, un reto colectivo. Ahí me gustaría remarcar dos palabras claves. La primera, reimaginar. Vamos a ver que es necesario ir al fondo de la reimaginación, y reto colectivo.
Esto ya no es un reto ni de los profesionales, ni de las familias, ni de las administraciones, es un reto colectivo de toda la sociedad. Bien, lo que es bastante indiscutible es que la educación está en crisis y ustedes dirán, sí, claro, con el coronavirus está en crisis. No, no, no. Yo no me refiero ahora. Yo les puedo hablar de hace un mes, 6 meses, un año. La educación está en crisis. La educación estaba en crisis. Y estaba en crisis en todo el mundo. Porque es una crisis de sistema, no es una crisis de país. Si bien es verdad que cada país, en función de su contexto y de su historia, y probablemente también del tanto por ciento del Producto Interior Bruto que dedica a la educación, pero la educación estaba en crisis, está en crisis. En Barcelona, en República Dominicana, en Washington, en Moscú, en Buenos Aires, en todas partes. Es una crisis de modelo, es una crisis de sistema. Es una crisis en parte provocada porque estamos en un mundo que cambia muy rápidamente. Y la educación no se diseñó, no se pensó precisamente para realizar cambios y mucho menos, como vamos a ver, para realizar cambios disruptivos. Claro, frente a esta afirmación, alguien podría decir, pero bueno, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que ya estábamos en crisis? Pues sí, y hace tiempo. La crisis de la educación se expresa a nivel escolar, se expresa a nivel universitario. Hay un desajuste muy importante entre un modelo del que somos hijos, que nació en la segunda mitad del siglo XIX, cuando nace lo que se denomina la escuela moderna, que es la superación de lo que era la escuela medieval, y que en síntesis, estoy simplificando mucho, pero ustedes me lo van a permitir, en síntesis significa que un profesor que tenía el conocimiento lo explicaba a un alumno que tenía que estar pasivo, mediante una transmisión oral, básicamente, y luego le ponía un examen y una calificación. Pues bien, esto es lo que está en crisis. Claro que ustedes me van a decir, pero, hombre, pero ya no hacemos exactamente esto. Bueno, suerte que no hacemos exactamente esto ya, pero somos hijos de esto. Nuestras universidades, nuestras secundarias, nuestras escuelas son hijas de esto. Y lo que está en crisis es precisamente esto. Y claro, delante de esto tenemos que preguntarnos, antes que estallara la crisis del coronavirus, ¿dónde estábamos? ¿Es que la educación estaba funcionando perfectamente en su versión presencial? ¿No había ningún problema? ¿Todo se ajustaba perfectamente? No. La educación estaba en crisis y en una profunda crisis. Yo les planteo, si les parece de entrada, algunas preguntas iniciales. Van a ver que en mi intervención voy a lanzar muchas preguntas y a estas respuestas tendremos que responder colectivamente. Obviamente yo no puedo tener respuestas a muchas de las preguntas que ahora tenemos que hacernos. Por esto es un reto colectivo. Por ejemplo, ¿por qué y para qué necesitamos la educación? ¿Para llenar la cabeza de nuestros chicos y chicas, de nuestros alumnos, de conocimientos, la mitad de los cuales van a quedar obsoletos? ¿Para esto? ¿Tiene sentido hoy, a la vista de todo esto, recuperar la antigua normalidad? Hay personas que dicen, bueno, sí, llevamos una semana, 2, 3, 4 máximo, pero volveremos a lo que teníamos, ¿no? Bueno, pero es que aquella normalidad era normal. Desde un punto de vista de la educación, era una educación en crisis. Y a pesar del drama que estamos viviendo, que es muy serio, ¿no podría ser que esta crisis para la educación fuera una oportunidad para ir más allá de donde estaba, para hacer una transformación profunda? Dejo estas preguntas sobre la mesa. Porque fíjense, de lo que no hay ninguna duda es de que un nuevo mundo está emergiendo. Si teníamos alguna duda, la realidad, la vida, el mundo
se ha cuidado mucho de recordárnoslo. No es una época de cambios, es un verdadero cambio de época. Fíjense, nos habían dicho que teníamos que acostumbrarnos a vivir en un mundo VUCA, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Bueno, pues de esto ya hace tiempo. Ya no estamos en un mundo VUCA. Estamos en un mundo que yo le denomino UTRU, que por sus siglas en inglés significa un mundo con transformaciones sin precedentes, porque no tenemos precedentes de esto, y que además son radicalmente inciertas. Y si no, preguntémoslo a todos los docentes de todos los países del mundo que en 24 horas han tenido que pasar de un sistema de enseñanza presencial a un sistema de enseñanza remota. Por tanto, la transformación es muy profunda. Y todo esto con un paisaje de fondo. Tenemos la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, la infotecnología, la biotecnología. Estamos en un cambio social, económico, tecnológico increíble. Y por si no nos lo creíamos, el coronavirus nos lo ha recordado. Fíjense que uno de los elementos claves que antes de la crisis del coronavirus existía es la globalización. De hecho, disfrutábamos de la globalización, de las ventajas, también de los inconvenientes, pero estábamos en plena globalización. Y por eso, porque estábamos en plena globalización, el coronavirus nos ha golpeado de forma directa y nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido en nuestro ensimismamiento, en nuestro día a día, encerrados allí, ¿no? ¿Y qué han tenido que hacer todas las escuelas del mundo, todas las universidades del mundo frente a la crisis del coronavirus? Corre, 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 rápido, rápido, rápido. Como hemos tenido que cerrar las escuelas y las universidades, vamos a llevar la escuela y la universidad a casa. En un cambio hecho sin planificación, sin aviso y realizado de forma precipitada. Y ahora sí que me gustaría que nos fijáramos en este esquema que les estoy proyectando, porque fíjense, ¿qué nos ha pasado? Es importante ponerle nombre a lo que nos ha pasado. Nosotros proveníamos de lo que se denomina una enseñanza presencial. Una enseñanza que con todos sus inconvenientes y con todas sus ventajas estaba funcionando. En crisis, pero estaba funcionando. Bien, de pronto hemos pasado a lo que se denomina enseñanza remota de emergencia. ¿Qué ha significado esto? Básicamente es todo lo que tienes en presencial, me lo llevas a un sistema remoto. Y estamos en una emergencia internacional de la educación que consiste básicamente en que estamos haciendo la enseñanza remota con un sistema de emergencia. Pero esto no es el aprendizaje online. El aprendizaje online, el aprendizaje virtual es otra cosa completamente distinta. El aprendizaje online parte de replantear el proceso de enseñar y a aprender. No parte de traspasar lo mismo que estamos haciendo en la enseñanza presencial a un sistema remoto basado en Zoom o basado en la plataforma que sea. Y esto, que es un problema de fondo y un problema muy importante, quizá también puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque pasadas las 2 o las 3 primeras semanas de hiperactivismo que en todas las universidades y en todas las escuelas del mundo ha pasado, ahora las personas y las instituciones y los alumnos en casa y las familias y los profesores se están dando cuenta que la enseñanza remota de emergencia, pues bueno, nos ha hecho salir del paso, pero tiene inconvenientes importantes. No es lo mismo una clase presencial que mandar tareas a casa. No va a ser lo mismo estar 2 semanas o 3 o 4 que a lo mejor estar 8 o 10 o 12.
la enseñanza remota de emergencia se puede vivir como una minusvalía de calidad. ¿Y qué hay que hacer frente a esto? Bueno, pues los directivos, los líderes, las instituciones tienen que preguntarse si pasada el primer sarampión de salida de esta enseñanza remota de emergencia, no deberíamos reflexionar sobre cómo hay que replantear a fondo el proceso de enseñar y aprender para que lo que hoy es enseñanza remota de emergencia pueda en algún momento llegar a ser un aprendizaje online. Porque si lo que tenemos o parte de lo que tenemos hoy puesto en marcha como enseñanza remota de emergencia pudiera devenir aprendizaje online, que significa replantear la planificación, replantear los resultados buscados, replantear el rol del profesor, el rol del alumno, hacerse preguntas sobre lo que tiene que ser síncrono y asíncrono. Todo esto son preguntas en torno al proceso de enseñar y aprender. Este ejercicio nos sería muy válido porque cuando volvamos a la normalidad, si me permiten, la normalidad entre comillas, porque algún día volveremos a poder gozar de un encuentro presencial, ya no tenemos que volver a lo que teníamos. Deberíamos haber reflexionado, deberíamos haber aprendido, deberíamos haber trabajado el proceso de enseñar y aprender de otra forma. Por esto, lo que hoy es un problema, lo que hoy incluso se vive desde algunas familias como un problema porque me están mandando a casa por enseñanza remota de emergencia mucho más trabajo del que puedo hacer. Por esto hoy, esto que se vive por muchos profesores como un trabajo inmenso, porque seguramente estoy trabajando con la enseñanza remota de emergencia muchas más horas de las que antes estaba trabajando con la enseñanza presencial. Esto, como vamos a tener que sostenerlo durante un tiempo, y ahí el tema de la sostenibilidad es muy importante, puede ser también, más allá de un problema, una oportunidad para que dediquemos un poco de tiempo no solo a la actividad o al activismo, a reflexionar de dónde venimos, dónde estábamos en la enseñanza presencial antes, dónde estamos ahora con la enseñanza remota de emergencia y a dónde queremos ir. ¿Queremos ir a un aprendizaje online con todas las características que debe de tener? Bien, tendremos de trabajarlo, no es automático, no es mágico. Que cuando pase todo esto, ¿habremos aprendido algo o volveremos al sistema de enseñanza presencial que teníamos exactamente igual, que estaba en crisis porque es el sistema de transmitir el conocimiento el que está en crisis? Bien, este es para mí el elemento esencial de todo lo que estamos hablando. Y ahí ponerle nombre a las cosas, reflexionar, saber dónde estamos para poder ver hacia dónde deberíamos ir es muy importante. ¿Y todo esto por qué? Porque al final lo más importante es que la educación se centre en la persona. Y la persona se pregunta quién soy. Y la persona se pregunta qué quiero aportar a este mundo. ¿Cuál es mi proyecto vital? Si un alumno hoy está en casa y lleva ya 3 semanas, lo primero que se pregunta es ¿y por qué estoy en casa? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuál es mi proyecto vital en los próximos años frente a un mundo que cambia de forma tan disruptiva? Porque si la educación no deja de centrarse en la estricta transmisión de conocimientos y empieza a centrarse en la persona, en su desarrollo y en su evolución, no va a superar esta crisis. Nuestros alumnos, los alumnos de todo el mundo, van a tener que crear su propia visión del mundo. Probablemente la visión que les podamos transmitir los profesores frente a un mundo tan disruptivo ya no sirva. Nuestros alumnos y nuestros profesores también van a tener que garantizar un importante equilibrio mental y espiritual. Estar encerrado en casa 4 semanas, 8 semanas, 10 semanas o 12, aunque luego volvamos, entre comillas, si me permiten, a una cierta normalidad,
abre muchas preguntas de fondo. Y con este cambio de época, con este cambio de mundo disruptivo, con esta realidad, nuestros alumnos, que son personas, tendrán que trazar su propio camino. Y esto va a ser una de las cosas más importantes, porque recordemos siempre, son las personas las que cambian el mundo. El mundo no lo cambian normalmente las instituciones, no lo cambian las grandes organizaciones. Son las personas las que cambian el mundo. Y por tanto, el objetivo de la educación probablemente ya no tenga de ser más la simple transmisión de conocimientos, que no quiere decir que no haga falta tener conocimientos, pero lo más importante es que estos conocimientos, cualquier aprendizaje, se oriente a un sentido, al sentido de ayudar a crear, a desarrollar, a crecer una persona. Por esto, al principio les decía, una de las palabras fuerza de esta presentación es reimaginar la educación. El problema no es el coronavirus o la crisis que nos ha puesto encima de la mesa. El problema es que ya teníamos que reimaginar la educación y deberemos más que nunca reimaginarla, pero podemos aprovechar ya esta tesitura para ir haciéndolo. Y alguien me puede preguntar, pero ¿y cómo se hace? Bueno, a mí me parece que lo más importante es responder a esta pregunta. ¿Cómo cambiamos hacia un modelo centrado en el desarrollo de la persona? ¿Cómo dejamos de mirar compulsivamente el currículum, el programa, el contenido y empezamos a mirar a los ojos a la persona, al alumno que tengo delante, al conjunto de alumnos que tengo? Porque hasta que no hagamos esto, no empezaremos a enfocar, a afrontar la crisis que la educación ya tenía. Insisto, alguien puede decir, bueno, pero Javier, ¿y esto cómo se hace? Bueno, hay una idea clara. Haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, no resolveremos el futuro de la educación. Habrá que moverse. Pero lo primero que hemos de preguntarnos es, ¿cómo nos movíamos antes de que llegara el coronavirus? ¿Estábamos en nuestra institución educativa, sea escuela o universidad, o sea, institución de formación continuada? ¿Estábamos en una senda, en un camino de innovar? ¿Estábamos en un camino de transformar ya? ¿Estábamos identificando que teníamos esta crisis y viendo cómo íbamos a superarla? ¿Identificábamos ya que el proceso de enseñar y aprender que utilizábamos estaba obsoleto? ¿O aún estábamos autocontemplándonos y centrados más en los problemas del día a día sin levantar la mirada? Porque el principal problema es este. Claro que ahora hemos de movernos, pero ¿dónde estábamos y cómo nos movíamos? Porque los cambios de orientación se pueden hacer, pero normalmente en 24 horas es muy difícil que se puedan hacer todos los movimientos y todos los cambios que anteriormente no hacíamos. Por tanto, hemos de movernos y seguramente hemos de recuperar el tiempo perdido y hemos de resituar esta situación que la educación tiene en unas nuevas coordenadas. Porque lo que es más importante es que la experiencia educativa sea profunda, sea presencial, sea ahora excepcionalmente en una situación de enseñanza remota temporal, o sea, lo que podamos traspasar a un aprendizaje online. Lo que es muy importante es que la experiencia educativa sea profunda y responda a preguntas de sentido. Responda no solo a la simple transmisión de conocimientos, sino a un conjunto de habilidades, de competencias, de conformaciones, de miradas al mundo, de modelos
mentales que son necesarios e imprescindibles para afrontar este mundo en el que nos ha tocado vivir y sobre todo ahora nos toca comprender. Porque fíjense, lo que vamos a tener que cambiar es la relación entre la persona y la educación, o entre la educación y la persona. Ya no se trata solamente de que hay que ir a la escuela porque se ha ido siempre. Ya no se trata de que hay que ir a la universidad porque es la mejor forma de poder aportar algo en este mundo. Lo que hemos de preguntarnos es ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué hay que pasarse 15 años en un sistema educativo con el ciclo inicial, primaria, secundaria y después 4 o 5 años más en la universidad? En total 20 años. ¿Y para qué? Para que la mitad de lo que me expliquen ya esté obsoleto hoy. Estas son algunas de las preguntas profundas que tendremos que hacer. Desde mi punto de vista, los cambios que estamos enfocando, los cambios que nos obliga el coronavirus y nos pone delante de nuestra mirada, tendrán que ser cambios muy profundos. Cambios profundos en el proceso de enseñar y aprender. Tendremos que reflexionar sobre qué modalidad o qué modalidades necesitaremos. Seguramente va a ser un sistema blended, un sistema que combine lo presencial y el aprendizaje online para tener flexibilidad, para poder bascular. Pero tendremos que definir el ritmo, tendremos que definir el rol del estudiante y el rol del profesor. En la enseñanza presencial clásica, el rol del estudiante es un rol muy pasivo y el del profesor es muy profesor centrista. Seguramente esto no nos servirá, por supuesto, en el aprendizaje online, pero ya no nos servirá tampoco a esta vuelta a la normalidad hipotética. Tendremos que reflexionar sobre qué metodologías utilizamos, qué sistema de evaluación, de qué sirve la sincronía y la asincronía. Ahora, con la enseñanza remota, muchas personas se están dando cuenta que la sincronía sirve para unas cosas, que es coincidir en el espacio y tiempo, pero que la asincronía sirve para otras muchas. Lo que pasa es que en el sistema de enseñanza presencial, que está basado en la sincronía total, esta reflexión normalmente no se hacía o se utilizaba la sincronía solamente como para las tareas que hay que hacer en casa. Y tendremos que reflexionar también sobre qué tipo de tecnología nos puede ayudar más. Pero fíjense que todo esto son preguntas de cambio profundo que afectan al proceso de enseñar y aprender, pero que no son inocuas, porque para cambiar el proceso de enseñar y aprender a fondo, habrá que también hacer un cambio muy profundo en la institución educativa. La institución educativa que dejamos antes de la crisis del coronavirus, centrada sobre todo en una enseñanza presencial y clásica, no nos va a servir para este cambio. Estamos hablando de cambios en equipos humanos y personas, cambios en espacios físicos, en la estructura directiva, en los sistemas de apoyo y tecnológicos, en la cultura que la institución tiene, en los procesos tal como se organizan, en los ambientes y una cosa muy importante, en la gobernanza. Seguramente una institución del siglo XXI que necesita flexibilidad y una cultura distinta, necesitará también una gobernanza distinta. Por tanto, me gustaría que enfocáramos que este cambio y esta reflexión sobre el proceso de enseñar y aprender no lo necesitamos ahora corre solamente por la crisis del coronavirus. Claro que ahora tendremos que hacernos preguntas y utilizar esto, pero sobre todo tenemos que ver que esta crisis ya existía, que volveremos a una cierta normalidad que ya no será porque aquella normalidad de la que salimos ya no existe y no volverá a existir más. Por tanto, vamos a ver algunos ejemplos de cuando estamos hablando de cambio profundo en el proceso de enseñar y aprender o a nivel institucional, ¿de qué hablamos? Antes hacíamos algunas preguntas, vamos a hacer algunas preguntas más ya para acabar, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen sentido las asignaturas como silos aislados? ¿Tiene sentido que nosotros el conocimiento lo rompamos a cachitos y lo vayamos suministrando separadamente?
cuando los grandes retos que la humanidad tiene son siempre interdisciplinares y están interrelacionados? Claro que alguien me puede decir, es que no sabemos otra forma de hacerlo. Pues tendremos que aprender. Los retos interdisciplinares, el aprendizaje basado en proyectos. Este es uno de los temas más importantes que tenemos que poner sobre la mesa. Pero también tendremos que preguntarnos qué significa la excelencia académica en pleno siglo XXI. Venimos de un marco mental de entender la excelencia académica con imágenes del siglo XX. La excelencia académica es aquella persona que sabe mucho, que sabe mucha teoría. ¿Y si la excelencia académica del siglo XXI fuera saber aplicar lo que uno sabe, saber interrelacionarlo, saber colaborar con otros a resolver retos? ¿Y si la excelencia de este siglo fuera esta? Fíjense cuántas cosas hemos de cambiar en nuestro modelo educativo. ¿Tiene sentido la estructura de departamentos? Una universidad se estructura en departamentos y facultades. Muchas escuelas en la secundaria están organizadas por departamentos, las empresas. ¿Tiene sentido esto? Cuando el conocimiento no se estructura de forma departamental, cuando los grandes retos y los grandes proyectos y el proyecto vital que nuestros alumnos deberán construir probablemente no se estructure en forma de departamentos. Fíjense, ¿quién conoce a fondo al alumno en su proceso de crecimiento humano? ¿Quién lo interpela? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo orienta? En la universidad, en la escuela, en la secundaria, en cualquier institución terciaria que se dedique a la formación continuada. ¿Es que no hace falta conocerle? ¿Es que no hace falta interpelarle? ¿Es que no hace falta apoyarle, orientarle para que crezca? Fíjense cuán obsoletos están los mecanismos que teníamos y cómo tendremos que ser capaces de inventar nuevos mecanismos. En fin, el reto que la educación tiene por delante es muy grande. Yo soy de las personas que tengo fe y trabajo cotidianamente y con mucha convicción para ayudar a transformar a las instituciones educativas. He escrito cuadernos, he escrito libros. Estamos desde Reimagine Education Lab apoyando en más de 15 países a muchas instituciones en este transitar. Pero a veces tengo dudas. Hay una pregunta de fondo que hoy con la crisis del coronavirus hemos de hacernos también. ¿Se podrá transformar la educación? ¿Podremos realmente transitar de un modelo presencial que en definitiva ya estaba obsoleto, pasando por el aprendizaje, digamos, o por la enseñanza remota que ahora tenemos, a la que hemos tenido que acudir para hacer un tránsito hacia un aprendizaje online o hacia un replanteamiento del proceso de enseñar y aprender distinto? Bien, es una duda razonable, es una duda que está en el fondo de la crisis que el coronavirus ha venido a añadir a la crisis que ya teníamos. En todo caso, una cosa tengo clara, y es que de ustedes depende. Este, como decía al principio, es un reto colectivo. Ya no es un reto del ministro o la ministra de Educación de turno, ya no es un reto solamente de la administración educativa, ya no es un reto solamente de los administradores de las escuelas, de las universidades, de los rectores, ya no es un reto de las familias, es un reto de la sociedad en su conjunto. Ahí estamos todos, empresas, administración, escuelas, universidades. Hemos de reinventar la educación, hemos de reimaginarla. De ustedes depende. Yo quiero acabar mi breve intervención con una palabra, antes de dar paso a las preguntas, al debate que podamos hacer, con una frase de Antoine de Saint-Exupéry, que ustedes saben que es el autor del Principito. A mí me gusta mucho porque creo que está en el fondo del sentido de lo que tenemos que hacer ahora. Él tiene escrito, si tú quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles dónde tienen que encontrar
cada cosa. Si tú quieres construir un barco, evoca primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar abierto, libre y ancho. Muchísimas gracias. Bueno, estimado profesor Xavier, tenemos algunas preguntas. En primer lugar, Ángel González pregunta, ¿cómo dar ese paso al aprendizaje online si a la vez debemos mantener la situación de emergencia y seguramente la enseñanza presencial en los próximos meses? Bien. Esta pregunta es una pregunta muy contingente. Es decir, es casi una pregunta de malabares. Tengo 3 pelotas, tengo 2 manos y he de tener 3 pelotas en el aire de forma constante. Claro, si yo soy un docente que tiene una asignatura en mi universidad, lo que he de hacer es ahora asegurar que esta asignatura en esta, digamos, enseñanza remota pueda funcionar de la mejor forma posible. Pero claro, si yo no solamente soy un docente, sino que soy un directivo y tengo responsabilidades en esta universidad, en mi escuela, yo debo de tener espacio y tiempo en mi día a día para poder reflexionar sobre dónde estoy, por qué me está pasando lo que me está pasando, qué diferencia hay entre la enseñanza presencial y la enseñanza remota que ahora hemos tenido que hacer de emergencia, y a partir de aquí ver cómo puedo ayudar a mis docentes, cómo puedo ayudar a mi equipo a transitar un poco mejor. Si antes ya veníamos de un activismo, y a veces yo me encuentro en instituciones educativas con hiperactivismo, ahora no podemos replicar el activismo y el hiperactivismo, porque con el activismo y el hiperactivismo nos vamos a agotar, pero no vamos a resolver los problemas de fondo. Esta enseñanza remota de emergencia no va a durar una semana o 2 o 3 o 4 y salimos al paso. ¿Y si dura 12? ¿Y qué aprenderemos? ¿Cómo podremos hacer que algunas asignaturas, algunas experiencias den un paso más? ¿Cómo podemos reflexionar en torno a esto para que cuando volvamos, no volvamos al mismo sitio? Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Jorge Jiménez. ¿Cuáles son las fortalezas y características de la formación online que este aprendizaje remoto que hemos reinventado no tiene? Bien, me gusta mucho, muchas gracias que me haga esta pregunta porque es una de las cosas que en una intervención corta no he podido hacer, ¿no? ¿Qué relación tiene esta bola que habíamos visto, de lo que es la enseñanza remota de emergencia con un aprendizaje online? Fíjense, lo primero es que el proceso de enseñar y aprender hay que redefinirlo. Los resultados de aprendizaje ya no pueden ser los mismos. El papel del profesor ya no puede ser el mismo. En clase, escuchando la disertación del profesor y tomando notas para ponerlo después en un examen, que armar, organizar, estructurar, planificar un aprendizaje online. Una de las decisiones, antes lo he dicho muy rápido, que un aprendizaje online tiene que afrontar y que hay que decidir es qué parte vamos a hacer síncrona y qué parte vamos a hacer asíncrona. Porque en el aprendizaje online ya no tiene sentido replicar mediante videoconferencia la clase. Ustedes, si una clase de 1 hora en el sistema presencial ya podía ser difícil de seguir, ¿se imaginan en el sistema este de emergencia que hemos establecido que el profesor durante 1 hora está hablando y esto es imposible? Si yo mismo estoy intentando hacer una intervención de 20 minutos
25 para entrar en otra dinámica. Por tanto, hay que decidir modalidades, sincronía y asincronía, qué tiene que hacer el alumno antes de la sincronía, qué tiene que hacer después, para qué vamos a utilizar esta sincronía, qué metodología vamos a utilizar, qué rol tiene que tener el alumno. Ya no podrá ser un rol tan pasivo como tenía en el sistema presencial, tendrá que ser un rol mucho más activo. ¿Qué rol tiene que tener el profesor? Ya no puede ser el factotum que en el sistema presencial domina el joystick totalmente por su presencialidad. Tendrá que ser un diseñador de entornos, un facilitador, un dinamizador. El sistema de evaluación no podrá ser el mismo. No podremos hacer exámenes como los hacíamos antes. Por tanto, pasar de la experiencia de enseñanza remota de emergencia a un sistema de aprendizaje online significa hacerse muchas preguntas, significa buscar respuestas y significa replantear a fondo lo que se denomina técnicamente el proceso de enseñar y a aprender. Bien, tenemos otra pregunta de parte de Glenis Linares. Dice, ¿la virtualidad, desafío o panacea frente al coronavirus? Bien, es que la virtualidad vamos a intentar definirla, porque la virtualidad la que tenemos hoy yo insisto, el 90% de las instituciones educativas del mundo lo que tienen hoy es lo que le podemos denominar enseñanza remota de emergencia. Por las siglas sería ERE, enseñanza remota de emergencia. Y a esto se le llama virtual, pero oiga, no, esto no es más que como he podido, he tomado lo que hacía presencial y lo he puesto aquí. Esto no es enseñanza virtual, esto no es aprendizaje online. Esto tiene un nombre, enseñanza remota de emergencia. Y no es la panacea. No es la panacea porque no ha habido tiempo de diseñarlo, de pensarlo, porque es de emergencia. Si reflexionamos sobre el proceso de enseñar y aprender, pudiera ser que un aprendizaje online pudiera ser muy interesante. Tiene ventajas, tiene inconvenientes. Como la enseñanza presencial que hacíamos antes, que tenía ventajas y tenía inconvenientes. Entonces, no hay panaceas, no hay soluciones mágicas. Por eso yo hablaba de ir a un sistema blended, un sistema que, lógicamente, cuando volvamos a la normalidad habrá que reinventar para volver a un sistema que en parte tome todo lo bueno que la presencialidad tiene, pero también tome cosas buenas que el aprendizaje online tiene y que sobre todo nos permita ser flexibles y pasar de un sistema al otro o combinar los dos en el momento que nos haga falta. Porque yo no sé si crisis como esta vamos a tener más en el futuro. De acuerdo, otra pregunta de parte de Jorge Jiménez. ¿Qué características destacaría en el formador necesarias para reimaginar la formación en la perspectiva que señala? Bueno, Jorge, claro, deberíamos reflexionar sobre qué características tenía el rol de profesor en la enseñanza presencial, que ya no volverá, y qué características debería tener el rol del profesor en un aprendizaje online. Porque ahora, en medio, en la enseñanza remota de emergencia, estamos descompensados. Nuestra reflexión tiene que ser un poco de jirafa, o sea, levantar el cuello, ¿no? Claro, fíjense, en la enseñanza presencial clásica seguramente lo importante es la capacidad de comunicación, la presencia, la estructuración en base a clases y magistrales, sí puede ser, un programa muy claro, exámenes y evaluaciones claras. Claro, si evolucionamos esto en el aprendizaje online es completamente distinto. Lo que hace falta es tener capacidad de planificación. ¿Qué objetivos de aprendizaje quiero conseguir?
cómo voy a hacerlo, porque ya no voy a tener la clase presencial como única herramienta. ¿Qué estrategias utilizo? ¿Cómo voy a utilizar la sincronía y la asincronía? ¿Qué tiene que hacer el alumno? ¿Qué va a hacer el alumno antes de que nos encontremos? Sea, insisto, en una clase presencial, que ya no podrá ser lo mismo como si nos encontramos virtualmente. Hay un tema de fondo de rediseño, de planificación, de ambiente, de dinamización, de empatía para acompañar. Y este es el nuevo rol que el docente tiene que asumir, que en parte ya lo estaba empezando a asumir, pero tendrá que asumirlo mucho más. Bien, otra pregunta está de parte de Ana Intriago. ¿Cómo utilizar las plataformas virtuales para los asuntos muy prácticos? Soy docente de materia procesal civil y hago simulaciones de audiencia. ¿Alguna idea? Bueno, es que claro, depende de la plataforma que tengas, depende de la plataforma que utilices, depende, yo no sé, si estamos delante de un docente que puede decidir qué plataforma usa y cómo la usa y que ahora puede utilizar el Zoom y mañana utilizar otra, podríamos decir unas cosas, pero si está encuadrado en una institución, como hay muchos casos, que ya tiene una plataforma, que las cosas se han de subir en esta plataforma, que los alumnos están dados de alta en esta plataforma, sería otra cosa. Lo importante ahora para mí no es un tema tecnológico. Todo que entiendo que usted, para salir del paso, para mañana a lo mejor tiene un problema tecnológico, pero para mí lo importante es cuando usted hacía esta actividad, ¿qué quería conseguir? ¿Cuál era el objetivo de esta actividad presencial? Los alumnos, ¿qué debían comprender? ¿Qué competencias debían de tener? Porque esta es la pregunta clave. Si esta pregunta yo la tengo claro cuando lo hacía en el formato presencial, ahora tengo de hacerme esta misma pregunta para llegar al aprendizaje online. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Que ellos vean audiencias o tengan audiencias. ¿Lo hago para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la competencia? Y entonces ver, frente a esta pregunta, cómo puedo yo rediseñar mi actividad y a lo mejor qué plataforma necesitaría o qué me permite la plataforma que tengo. Pero claro, hemos de ir más a fondo. Bien, otra pregunta es, ¿este cambio emergente implica que tiene que modificarse el contenido o solo la forma de transmitirlo? Bueno, yo creo, y agradezco mucho la pregunta, que son ambas cosas. Porque claro, esta es una de las cosas en las que no debemos caer. Si en la enseñanza remota de emergencia alguien dice, no, 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 yo los contenidos que tenía antes en la enseñanza presencial son los que son y estos se van a dar todos. Y los intenta dar en el sistema de enseñanza remota de emergencia, va a entrar en una profunda crisis, él como profesor y sus alumnos. Entonces, es evidente que el currículum habrá que replantearlo. Es evidente que la forma de transmitir el conocimiento hay que replantearlo. En la charla que he hecho hablaba de metodologías. ¿Qué metodologías vamos a utilizar? Claro, si venimos de una clase magistral y punto final y no nos hemos preguntado nunca qué otras metodologías se pueden utilizar, por ejemplo, hay una metodología que es la clase inversa. Los alumnos leen materiales en base a unas preguntas y cuando hay la sincronía utilizamos esta sincronía para otra cosa. Bueno, pero esta es una. De metodologías para hacer cosas hay muchas. Entonces, el contenido hay que replantearlo y, por supuesto, la forma de transmitir el contenido hay que replantearla a fondo. Bien, otra pregunta de parte de Ana Intriago. ¿En qué medida la transformación está en manos de los educadores y no de las instituciones educativas que deben impulsarlo? Bien, en la línea de la charla que he hecho, yo decía que este es un reto colectivo.
Hoy, desgraciadamente, ya no podemos decir, bueno, mi institución a ver lo que hace porque la institución puede decir, bueno, mi ministro o ministra de Educación a ver lo que hace porque yo... Esto quizá era antes. Hoy la emergencia es tal que el reto es colectivo y yo estoy convencido de esto. Usted como docente, usted otro como directivo, como responsable de institución, el que está en el ministerio, la familia que está en casa y está padeciendo que sus hijos están en casa y le están poniendo tareas constantemente porque en la enseñanza remota de emergencia no hemos aprendido a mesurar qué es lo que pueden hacer en casa y lo que no pueden. Todos tenemos delante un reto colectivo. Hay que volver a hacerse preguntas a fondo. No podemos seguir en el hiperactivismo, decir, bueno, a mí lo único que me preocupa es saber en qué plataforma estoy. No, a mí lo que me ha de preocupar son más cosas. He de hacerme preguntas de fondo, porque nada volverá a ser como era. Sí, me escuchan. Sí. Otra pregunta. ¿Cómo replantearse los objetivos? ¿Por nivel o por la asignatura? Bueno, claro, esto dependería de en qué marco estamos hablando. ¿Estamos hablando en el marco de una etapa de primaria en una escuela? ¿Estamos hablando de una etapa de secundaria en una escuela? ¿Estamos hablando de la universidad, de una licenciatura universitaria? ¿Estamos hablando de un máster, de una maestría? ¿Estamos hablando de un curso de formación continuada? Claro, dependería del contexto. Lo que parece evidente es que a veces un profesor de una asignatura sola no tiene la capacidad para replantear todas las asignaturas. El profesor de una asignatura tiene capacidad para replantear el contenido de esta asignatura y adaptarlo, porque uno de los primeros consejos que les doy es que si pasamos de lo presencial a la enseñanza remota de emergencia, habrá que adaptar como mínimo a muchas cosas de la asignatura que yo tengo. Pero, lógicamente, yo espero que haya directivos y directivas de la etapa inicial, de primaria, de secundaria, de la licenciatura universitaria, de un máster, que tengan capacidad como para decir, no, es que lo que hemos de replantear son los contenidos a otro nivel. Lo que hemos de replantear son las metodologías a otro nivel. Habría que poner la semillita ahora, quizá en estas semanas próximas, como para que pudiéramos ir a fondo con algunos cambios, insisto, para que a la vuelta a la normalidad, que ya no lo será, pudiéramos seguir avanzando. Sí, me escuchó, profesor. Sí. La pregunta, ¿cuál es el perjuicio del aprendizaje presencial? Perdón, no entendí la pregunta. Dice la pregunta, ¿cuál es el perjuicio del aprendizaje presencial? Yo creo que el aprendizaje presencial no perjudica, como el aprendizaje, digamos, online tampoco. El aprendizaje presencial, lo intentaba explicar, tiene ventajas y tiene inconvenientes, y el aprendizaje online también. El problema es que la enseñanza remota de emergencia probablemente no deje contento a nadie, porque tenga todos los inconvenientes que puede tener una situación extrema. La enseñanza presencial nos ayuda a tener una proximidad, pero nos ha mal acostumbrado históricamente. Lo hemos fiado todo a la presencialidad. No nos ha hecho reflexionar sobre modalidades, ritmos, roles, sobre muchísimas cosas, metodologías, que teníamos que haber reflexionado. ¿Por qué? Porque era muy fácil. Yo llegaba,
soltaba en mi clase lo que tenía que explicar, lo convertía en una clase magistral y aquí se acababa todo. Luego ponía un examen y punto final. Es que esto ya estaba en crisis. Es que esto no funcionaba. Es que muchos males que ahora intentamos resolver con la situación de emergencia venían de aquí. Esto ya no se ajustaba a un mundo en cambio. Esto ya no daba las habilidades y competencias que nuestros alumnos necesitaban. Por tanto, no es que en sí la enseñanza presencial perjudique, no, la que teníamos puesta en marcha, con sus interpretaciones y sus supuestos, la que inercialmente y activísticamente estábamos haciendo, sí que tenía prejuicios importantes, pero no la enseñanza presencial en esencia. Saludos, profesor, ¿me escucha? Sí. La siguiente pregunta dice, ¿cómo romper esta pérdida de sentido y juicio en cuanto al no abrir nuevas formas de enseñanza? Cuesta abrirse paso en los centros educativos, incluso los mismos padres se cierran. Bien, le agradezco mucho esta pregunta porque está en la base del problema que teníamos antes del coronavirus. Porque, claro, no podemos hablar ahora en el después. Antes, ¿qué nos pasaba antes? Estábamos en una rutina inercial. Nos parecía que cambiar lo que teníamos era imposible. Había personas que decían, siempre se ha hecho así. El otro día un profesor universitario decía en un artículo que leí en el Financial Times, era Yuval Noah Harari, decía, mire, yo soy profesor de una universidad en Israel, llevábamos 3 años intentando hacer en formato virtual alguna asignatura y todo eran problemas, todo eran resistencias, todo era imposible. Ahora en 24 horas lo hemos tenido que hacer. ¿Qué nos muestra esto? Que estábamos instalados en el no cambio. Estábamos instalados en la inercia. Estábamos instalados en el decir esto es imposible. Estábamos tan formateados, permítanme esta palabra, que la saco de la informática. Estamos tan formateados en el formato clásico, los alumnos, los profesores y las familias, que no nos dábamos cuenta que el mundo ya no estaba ahí, que el mundo ya cambió. Y ya ha hecho falta que viniera un coronavirus para darnos en la cara, para decirnos, oiga, es que este sistema está obsoleto, es que esto no sirve. Es que aunque las familias no lo entiendan, aunque los profesores se resistan, aunque los alumnos al principio tampoco lo entiendan, el cambio del proceso de enseñar y aprender de metodología, de modalidad, de rol y de ritmo se está produciendo y va a producirse mucho más. Y esto va a requerir de todos una movilización de una energía y de un liderazgo por parte de los directivos de las instituciones y de los profesores en cada una de sus asignaturas muy grande. Xavier, muchas gracias. Hemos tenido una gran cantidad de preguntas y quisiera hacer, recogiendo algunas que tratan sobre un tema muy similar, hacerte una última pregunta. Algunos se preguntan primero cómo pensar la evaluación, por un lado, y otros se preguntan el tema de la cantidad de estudiantes, alumnos por docente, que digamos que está de alguna manera relacionado en este ambiente virtual. Y también cómo esto puede constituir una barrera cuando hay alumnos que tienen barrera tecnológica, dificultad para acceder todavía a la tecnología e incluso déficit de atención. Bien, claro, yo no tengo inconveniente en continuar muchas preguntas y tengo todo el tiempo del mundo, entre otras cosas porque me apasiona la transformación de la educación, me apasiona ayudar a las instituciones y a las personas a transitar por este camino. Pero frente a esta pregunta, una respuesta muy clara. En la situación de enseñanza remota de emergencia, no tenemos soluciones para todo. Es más, tenemos pocas. ¿Por qué? Porque es remota y porque es de emergencia y porque es una enseñanza trasladada del sistema presencial. A partir de ahí, como es de emergencia, y el nombre lo dice, por eso yo le pongo nombre, porque hay personas que dicen, estamos en virtual, en online, no, oiga, no está ni en virtual
ni en online. Hay personas que nos hemos dedicado muchos años y hay expertos durante muchísimos años en el aprendizaje online y la situación que tenemos no se parece en nada. Estamos en un sitio distinto y es importante ponerle nombre. Estamos en enseñanza remota de emergencia. Y en la enseñanza remota de emergencia nos emergen los problemas sobre los que no hemos podido decidir. Por ejemplo, uno, ¿cuántos alumnos por docente tengo? Esta es una de las decisiones que en el aprendizaje online hay que tomar previamente. Por ejemplo, otro, ¿cómo accederán los alumnos y con qué tecnología? ¿Accederán por el móvil? ¿Necesitarán ordenador? ¿Se les puede mandar por correspondencia? ¿Pueden hacer una foto? ¿Se les puede enviar por fax? ¿Se acuerdan que existía una cosa hace años que se denominaba fax? Claro, a todo esto no podemos responder de un día para el otro. Podemos hacer lo que se pueda, que es lo que se está haciendo en todo el mundo. Y hay soluciones muy creativas y en base al teléfono móvil se están superando situaciones de inequidad porque es verdad que hay muchos alumnos que no tienen ordenador ni acceso a Internet, pero muchas personas y muchas familias tienen móvil y tienen la posibilidad de hacer fotos, de recibir fotos y con grupos de WhatsApp, es decir, la imaginación. En un sistema de enseñanza remota de emergencia, imaginación, convicción, creatividad, energía, pero ojo, siendo conscientes de dónde estamos, siendo conscientes de las limitaciones que esto tiene, que son muchísimas, y siendo conscientes que no podemos quedarnos aquí, que lo virtual no es esto, que lo online no es esto, y que no podemos quedarnos en esta transición, no podemos quedarnos en el limbo de los justos. Tenemos que avanzar, evolucionar. La situación de enseñanza remota de emergencia es una situación provisional. Saldremos de aquí y avanzaremos, volveremos cual péndulo a la situación que teníamos, aunque tardemos 12 semanas y volveremos a repetir lo mismo que hacíamos antes. Esta es la cuestión de fondo. En ese mismo sentido, Xavier, y ya así para terminar, una última pregunta. Preguntan si es en un sentido pesimista o realidad decir que la normalidad no volverá a ser igual. No, para mí no es en un sentido pesimista. Fíjense que yo lo que les he planteado en mi charla es que quizá esta crisis puede ser una oportunidad extraordinaria para provocar cambios que estábamos intentando en el sistema presencial en los últimos 5 años, por poner un ejemplo. Estábamos intentando hacer y nos costaba muchísimo. Y de pronto lo que parecía imposible lo hemos tenido que hacer. Entonces, yo soy optimista porque creo que aunque alguien crea que el sueño es volver a la normalidad que teníamos, aquella normalidad no volverá nunca, porque el alumno volverá distinto, porque las familias lo habrán vivido distinto, porque los profesores van a ser distintos. Y si somos distintos, la normalidad va a ser distinta. Uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río porque el agua que baja es distinta. La normalidad que vendrá después de esta situación de crisis va a ser distinta y debe ser aprovechada en este camino, en este tránsito, para hacerse preguntas de fondo y para provocar transformaciones de fondo. Yo en este sentido soy optimista, creo que esto es una oportunidad. Ojo, si los líderes, si los directivos, si las instituciones, si las administraciones, si los profesores y las familias y las empresas lo sabemos aprovechar. Lo peor que nos podría pasar es que nos quejáramos constantemente, añoráramos aquella situación que teníamos y luego cuando volvamos allí volviéramos a repetir los mismos errores. Muchas gracias, Xavier. Me gustaría, sí, a título de un poco recoger las enseñanzas más importantes que nos has dejado y que creo que nos plantean las preguntas más importantes que hay que hacerse para poder reimaginar la educación. Como bien nos sugerías en el título del webinar, esto es un asunto de todos, es una tarea de todos. Lo que está en crisis, según nos has recordado, es el sistema de transmisión de conocimientos. Es ese sistema el que está en crisis.
Tenemos que cambiar a un rol más activo del alumno en esta modalidad virtual, distinto al rol pasivo tradicional del estudiante en la educación tradicional presencial. Hablábamos de que lo que se está teniendo ahora, nos decías que es enseñanza remota de emergencia, no es enseñanza virtual, porque ni es la panacea y no hemos tenido tiempo para pensarlo, porque es resolviendo, ¿verdad? Es atendiendo a la emergencia. Nos has recordado que no hay panaceas, no hay soluciones mágicas y muy importante remarcar que no podemos seguir en el hiperactivismo, porque vamos a hablar, pero no vamos a resolver los problemas del fondo. Yo quiero reiterarte las gracias. Esto ha sido verdaderamente un lujo para todos los que hemos podido participar de este webinar, que nos ha ayudado sin dudas a reimaginar la educación. Y quiero invitar a todos a que puedan conseguir tu libro, que como decíamos al inicio del webinar, se llama Reimaginando la Educación, 21 claves para transformar la escuela, publicado en el año 2017 por Paidós Educación. Yo creo que es un tema de no acabar, es un tema que recién comienza y como decía, lo que ha pasado aquí es que se nos han sembrado las inquietudes principales para nosotros poder pasar a la acción y proceder desde cada una de nuestras perspectivas a transformar la educación. Así que te dejo para unas palabras finales. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Has hecho un resumen perfecto. No lo hubiera podido hacer yo mejor. Ojalá que esto sea las preguntas, las dudas, lo que nos llevamos en la cabeza. Muchas gracias por su atención y continuamos cuando quieran en este debate apasionante. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos tenido un promedio de 90 asistentes y les informo que oportunamente estaremos difundiendo este video para quienes no pudieron verlo o tuvieron algún tipo de dificultad para replantearnos todas estas excelentes ideas que Xavier Aragay nos ha planteado. Así que gracias de nuevo y feliz tarde o noche, dependiendo desde dónde se encuentren. Hasta pronto.